En tan solo 2 días visitaremos por cuenta propia 7 de los 13 pueblos que rodean el lago más bello del mundo, recorriéndolo a pie, en tuk-tuk y lancha, visitando sus calles, mercados, miradores y contemplando impresionantes atardeceres. Almorzaremos el mejor ceviche de todo el lago y no podía faltar kayak y un clavado en San Marcos. Mi meta después de realizar Ecatenango era llegar a Panajachel para mis últimos días de descanso en el lago Atitlán. B-Hiking también les ofrece la opción de un shuttle privado, en este caso es un taxi privado, un auto, a Panajachel. Te ofrecen el servicio con un mínimo de 2 personas, a 250 quetzales, pero si son 3 o más, tan solo a 175. Así que fue un golazo. Estamos ganando mucho tiempo. Tienen otros tips, además de los chicken bus que ya les dije. Pueden llegar al lago Atitlán con shuttles privados o con chicken bus desde Guatemala o Antigua. Aquí les dejo todos los datos. También cuando vienen de regreso a Antigua, el mismo tour, B-Hiking, los puede dejar en el cruce o muy cerca ahí. Y pueden tomar también los chicken bus. Así que ya tienen ahí muchas alternativas, depende del bolsillo y sus tiempos, para poder llegar a los diferentes puntos. Hola, Manuel Hernández para servirles. Manuel les va a servir de manera impecable y a muy buenos precios. Ya tienen el dato, recomendado por Daniel. Eso, gracias. Adiós. Solo por 500 quetzales, ojo, dependiendo de la cantidad de personas obviamente, ¿no? Ojo que son precios para el 2023. Por si no está disponible, les dejo datos de otros shuttles que tienen recorridos desde muchas ciudades de Guatemala. Servicios de shuttle y actividades que realiza el Hotel Celina. No hemos logrado hacer aún el check-in porque Celina nos atiende aún a las 3 de la tarde, pero sí nos dejó poner todas nuestras maletas ahí. Caminando por la calle Santander, rumbo al puerto, llegamos a este restaurante. Les presento a Ariana, una buena amiga que hemos conocido aquí en Ecatenango, y por coincidencia veníamos juntos en el colectivo a Panajachel y más coincidencia aún nos hospedamos en Celina, así que genial, vamos a pasar estos días juntos a ver qué se viene. Estamos a escasos metros de ver considerado uno de los lagos más bellos del mundo. Con ustedes, Atitlán. En Panajachel les recomiendo Celina por sus cómodas y amplias instalaciones, así como un excelente precio en relación al dormitorio que elijan. Asimismo, les aconsejo quedarse hasta el final del video para que puedan ver cuál es el pueblo que más les gusta y así un segundo o tercer día hospedarse allí. Aprovecharemos la tarde y nos iremos a visitar 2 pueblos, Santa Catarina y San Antonio de Palopó. Recomiendo el Hotel Celina por su infraestructura y actividades a un módico precio. Vean el video completo, así sabrán qué pueblo les gusta más y pasar allí una segunda noche. Por la hora ya no hay servicio de botes, por ello ganaremos tiempo visitando 2 pueblos en tuk-tuk. Estamos ganando un tiempo y estamos volando hacia, bueno, volando literal, no, pero yendo súper rápido a hacer 2 pueblos. Entonces estamos con Osman, que nos va a dejar acá su número después para que lo contacten y les hagan autos privados, y hemos quedado un excelente precio, ahí les contamos, por un paseo genial. Vamos a ir a Santa Catarina para unas aguas termales, pero antes de vamos a ir a San Antonio. Paseamos en San Antonio, vamos a Santa Catarina, las aguas termales, estamos bien ricos con agua caliente y nos venimos a dormir como angelitos. Claro está, sin antes haber tomado varias cervezas como diablitos, por supuesto. ¿No es cierto? Mira, sí. Ya los cachos que le salen, ¿no? Estamos en uno de los lagos más bellos del mundo, el lago Atitlán, rodeado de unos volcanes majestuosos. Lamentablemente la neblina no los deja ver, pero vamos a ver las fotos de mañana. El volcán Tolimán, Atitlán y San Pedro custodian este lago. Vamos rumbo al muelle de Santa Catarina, donde se dice se aprecian los mejores atardeceres. Ya sabía que llegábamos.
Nos estaban esperando. Muchas gracias, alcalde, por la bienvenida. No esperaba menos de usted. De verdad que voy a comprar el bienvenido. César de Los Ángeles es un gran artesano textil. Miren estas bellezas que hace de mantel. ¿A cuánto? 250 quetzales, imagínense. Y nos está dando unos super precios para todas estas bellezas. Miren estas bellezas. Uf. Ya pues, ¿qué? Vengan y pregunten por él, ya saben. ¿Por quién van a preguntar? Por César de Los Ángeles. Ya saben, ya saben, ¿ah? Por si acaso. De regreso, visitaremos el colorido pueblo de Santa Catarina. Uy, muy bonito, ¿eh? ¡Qué belleza! Acabamos de llegar ya aquí al Celina, después de una bella travesía. ¿Quién nos hizo toda esa magia? Aquí tengo, Juan, es la Moto 61. Ya lo tienen. ¿Qué tal la pasamos? Súper. Muy rico, ¿no? Y el hombre es mucha paciencia y la verdad que sabe el tema. Así que ya saben, llaman a Juan. Señorita, no se duerma. Como ya saben que soy flaco pero potente, una porción más. Visito y longaniza. La calle Santander, una de las calles más nombradas cuando vienes a Panajachel o cuando se hacen haciendo unos planes para venir a Panajachel. Bastante bohemia, creo que por eso es que la gente la nombra. Y nada, así que vamos a ver. Que hay unas tiendas boutique bien chéveres, ¿ah? Señorita, no se duerma. Y estamos por donde estuvimos en la mañana. Aquí llegamos al puerto y vamos a ver el lago de noche desde esta parte de Pana. Obviamente después de todo lo que hemos visto de noche por allá, o sea, pero bueno, para terminarle y decir que fuimos por todos lados. Hola, ¿cómo están? Ya son 6:30 prácticamente. Parece que a partir de esta hora va a salir el sol. Y en 20 minutos sale nuestra lancha para San Pedro. Pero miren, lo que les debía. Y estamos a punto de salir. Son las 5 para las 7 de la mañana y parece que a las 7 en punto sale. Así que el primer bote desde Panajachel para los pueblos sale a las 7. El tour colectivo, obviamente. Vienen desde San Marcos, es el último pueblo. El primero sale aproximadamente 5:30. Hace 84.000 años, una erupción volcánica violenta creó el lago Atitlán y llenó la caldera con agua, ubicándolo como el más profundo de Centroamérica. Se dice que el lago tiene propiedades curativas misteriosas y es un lugar con mucho poder energético, místico y espiritual. Buceando en el lago hace más de 20 años, Roberto Samayoa encontró piezas arqueológicas y empezó su investigación. A esta se unió la arqueóloga guatemalteca Sonia Medrano. Luego se sumó el mundialmente reconocido arqueólogo submarino John Hale, a quien Michael Cole, una eminencia en arqueología, le indicó: deberías ir al lago Atitlán, donde hay un yacimiento hundido. Tras arduos estudios, se comprobó que la isla se había hundido 33 metros y muy posiblemente se tratase de un sitio ceremonial por los 3 volcanes y las 3 islas, refiriéndose al cinturón de Orión. Por ende, muchos turistas se sienten atraídos por la energía que emana del lago, eligiendo al pueblo holístico de San Marcos como su destino predilecto. San Pedro, San Juan, San Pablo, San Marcos, Suruná, Jaibalito, Santa Cruz, San Jorge, Panajachel,
Santa Catarina, San Antonio, San Lucas, Cerro de Oro, Santiago y San José Chacayá. Es el mirador Rostro Maya. Para llegar allí es muy fácil, con tuk-tuk y o caminando desde San Pedro. Recomiendo ir muy temprano para apreciar el amanecer. Después de 45 minutos de viaje, llegamos a San Pedro, La Laguna. Elijan San Pedro si buscan diversión, ascenso al volcán, termales y temazcal o grafitis y murales. ¿Cómo sale? 2 por 15, naranjas importadas. 2 por 15. ¿Y la piña? Piñas a 13, tengo de a 15. A 13. Iremos caminando hasta el mirador más alto mientras recorremos el pueblo. Acompáñennos. Miren, ya donde hemos llegado. Ya no hay nada. Miren el lago por aquí, mira el lago. Allá al fondo ven el lago. La vista que nos espera más arribita, que venimos caminando desde abajo, al cual de la bahía, es que van a llegar a este mirador. Hay dos incluso. Desde abajo, Allí tienen la ruta de los miradores, una gran opción, pero nosotros buscamos miradores naturales y qué suerte la nuestra. qué suerte hemos tenido. Nos han invitado a pasar a su casa a ver estas increíbles vistas. Estamos por el mercado. Parece que esta parte del mercado ya es mucho. Hemos bajado por otra parte, hemos empezado de allá, hemos dado una vuelta en U. Por esta parte que hemos bajado, el mercado sí se siente mucho más del pueblo como tal, ¿no? Está muy bonito, muy pintoresco. La gente, la vestimenta de las personas, muy bello, de verdad, hermoso. 40 la libra. Y hay de 30. ¿Y ese qué pescado es? Mojara. ¿Y este de aquí? Lubino. ¿A cuánto es la libra? 60. 60 la libra. Al parecer, el pescado que más se consume aquí es la mojarra, porque la sacan de acá del Notitlán. Un batido, se ve bien bueno, 7 quetzales. Jugo de naranja 10 y pedazos de fruta a 2 quetzales. O sea, ¿y cómo hacen para consumir? ¿Qué agua consumen? Compramos, para beber compramos. O sea, increíble con toda esa cantidad de agua que tienen. Todo es para venir a nadar, a bañar y todo eso. Ya lo siento, ya el volcán está a punto de explotar. ¿Qué puede decir tus últimas palabras? Yo tengo que correr. Y ya estamos a punto de marcar para San Antonio, Santiago, perdón. Cachetada por aquí. Santiago es un pueblo de artesanos, con gran gastronomía, menos cantidad de turistas y más posibilidad de tener contacto con nativos y visitar a un ser medio santo, medio dios, Maximón. Aquí en Santiago hacen un arte textil muy bello. Miren estos tipos, todo en cuero y en pilares muy coloridos. ¿Sí? Miren esta belleza. ¡Qué belleza! 200. Cabe resaltar que en toda la calle, desde el puerto hacia arriba, una zona muy comercial, con mucha textilería y mucha oferta gastronómica. Todo buen ceviche, el ceviche debe ser fresco. Pescado, marisco fresco y limón, la primera exprimida. Lake Atitlán Cevichería, recomendado por muchos lugareños como el mejor ceviche de todo el agua. Lo siento, pero antójense. Miren, entre 2 al sol, entre 7 al dólar, así de fácil. Por estos precios que están excelentes, vamos a comer algo de calidad. Miren la presentación nada más de esto.
Rey Tepe Pool. Una caminata de 1 hora. Y bueno, no hay tiempo para eso, pero quedan agendados. El cementerio pues no es mirador. Bien, ya, súper. Sí. Ya, Wow, bueno, vamos a comer, vamos a tragar, ya no vamos a comer. En el mundo he visto que come mucho, al igual que yo, que sea delgada, es mi hermana. Pero yo encontré una tercera. En mi segundo plato. Y dice que le va a quedar chiquito todavía. Está pensando en el tercero ya. Salvador Ramírez. Salvador Ramírez, ya saben, aquí en familia, casa familiar, nos van a recibir con una gran comida. Pero estaba muy bueno, el precio sí era creo que insuperable. Y si no tienen quetzales, pueden pagar con dólares. Y nos lo han cotizado a 8. Se está preparando para la ceremonia maya, la boda maya que vamos a poner acá. Mira, ya se ha puesto su indumentaria correcta. Ahora nos vamos a San Juan La Laguna. La forma más rápida es en lancha San Pedro y luego un tuk-tuk por 5 o 10 quetzales a San Juan. Otro dato, lleguen a Santiago, como en casi todo lugar, pero allí en especial se le van a acercar mototaxistas, los conductores de tuk-tuks, tratando de venderles un tour por lugares bastante visitados de la zona. Entre ellos resaltan un altar de un ceremonial maya y unas vistas simpáticas a los 3 volcanes. Todo el paquete van a querer vendérselos en 100 hasta 200 quetzales por persona, pero lo correcto es que paguen como máximo 150 por pareja, ¿no? Máximo hasta 2 personas. Si están solos, negocien, ¿no? Si quieren hacer el recorrido total de los 6 lugares. Si no, solamente podrían ir a visitar el lugar, almorzar y ir al mirador, que les cuestan solo 20 quetzales por llevarlos. Lo tomen a la primera, caminen 1 o 2 cuadras y adentro consigan un tuk ya con precios estándares, ¿no? Hay carretera para Santiago, así que pueden llegar manejando tranquilamente a comer un buen cevichazo. Ya de regreso nos tomamos con esta linda familia que ven aquí al frente, que nos ha invitado a caminar junto a ellos para tomar unos tuk-tuks a San Juan. Igual, me han recomendado una caminata de 2 horas y media de un punto A a un punto B. Voy a ver cuál era. Ojalá que sea esa, en vez de caminar, al menos hagamos un tuk-tuk, ¿no? También puedes llegar a los pueblos desde las ciudades. No es una isla, es solamente otro extremo de la laguna. En San Juan pueden disfrutar de coloridas y concurridas calles, centros de apicultura, preparación del cacao, textilería y el acceso más próximo al mirador Rostro Maya. Y aquí en San Juan pueden hacer tours de chocolate, apicultura, también un poco de textilería. Y lo que más me llamó la atención es tour de las plantas medicinales. Así que vamos a dar una vuelta por las calles principales, una de ellas sería la calle de las Sombrillas, y iniciaremos por ahí. Y para los amantes del café, lo siento por la envidia sana que van a tener ahorita, espero que sea sana, pero voy a comerme un cafecito hecho helado, artesanal y de unos lugares que tienen el mejor café del mundo. Llegamos a la calle de las Sombrillas. Súper colorido, artesanal. La marimba. Qué lindo, es que San Marcos, han llamado Pueblo Hippie, es un pueblo muy bello donde se practica el culto, el cultivo del ser. Mucha espiritualidad, mucha meditación, yoga, metafísica, encuentro con uno mismo, conocimiento interno. De verdad es que
holístico, esotérico quizás, ¿no? Pero mal llamado hippie, obviamente. Hay cierto estereotipo de turista hippie, pero hay otros que efectivamente vienen a cultivar el ser como tal. Y adivinen, nos encontramos con más amigos que conocimos en el volcán. Este parque se llama Cerro San Cujil, donde está el salto de 15 metros de altura. Y vamos para allá. Ya no hay tiempo para ello, tenemos media hora para nadar e irnos rapidísimo porque a las 5:30 parte el último bote que nos lleva a Pana. Es un pequeño mirador, no es muy alto, estamos que a unos 15, 18 metros en altura. Muy buena. Se ve buenísimo, está rico. Bueno, nos salimos de acá, está cortito. Tú puedes, hermano, dale. ¡Yeah! ¡So! ¡Ladito, ladito! Hay una sesión de fotos ahí. Después de una gran noche con amigos que conocí en la Danta y en el volcán, tocó una mañana de relajo haciendo kayak frente a imponentes volcanes. Y así culminó nuestra aventura en Atitlán y ahora nos vamos en un shuttle privado a Ciudad de Guatemala y nos dirigimos al aeropuerto. Lamentablemente ya terminó nuestra travesía aquí en Guatemala, pero regresaremos. Ahora esperen que se viene la saga México.